Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano, y Claudia Patricia Cañas. pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. ¿Usted tiene su Biblia a la mano? ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? Acompáñenme, por favor, a la carta que estamos nosotros mirando, que estamos meditando. ¿Y cuál carta es? ¿Cuál carta estamos nosotros estudiando? Corintios. Muy bien, Corintios. Vamos a ir a Corintios vamos a leer el capítulo 1 de la carta a los Corintios para nosotros poder avanzar en este tema que hemos desarrollado, que estamos desarrollando. Hoy es la entrega número 12. Estamos hablando de ortopedia del ser espiritual. Hablaba con unos pastores de Asbury, del seminario en el cual estoy, y meditábamos un poquitico de esto. Hablaba con ellos acerca de cómo hemos podido permitir que la palabra venga a reestructurar, darle forma a nuestro ser espiritual, que por diferentes razones comienza a distorsionarse y no camina, no se desarrolla como debería de ser. Y entonces el apóstol Pablo encuentra unas situaciones, son 6 que él va a encontrar. De esas 6 hemos comenzado a desarrollar ya 2, hemos descubierto 2 de esas prótesis, como le puse de manera gráfica para poder entender que son ayudas que nacen del corazón del hombre, de la carne, pero que en la carta aprendimos que las cosas de la carne son contra el espíritu y que las cosas del espíritu son contra la carne. Y entonces hablamos la primera de ellas, en la primera prótesis, para poder usted empezar a enfocarse en esta mañana. Hablamos de la idolatría, al conocimiento de cómo se da una fascinación. Al ser humano le fascina encontrarse con gente que sabe, y de hecho deberíamos nosotros tener un buen conocimiento sin llegar a cometer el grave error de estar idolatrando el conocimiento. Hace 8 días estábamos hablando de la segunda prótesis, de la segundo obstáculo, y es el juicio selectivo. De eso tuvimos una oportunidad para poder hablar, y si usted no ha podido escuchar o se perdió algún mensaje, ahí en nuestra página y en YouTube, en nuestro canal, usted puede actualizar. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el verso 30, ya usted se ha ubicado, ya está en el capítulo 1. Entonces leemos la palabra que dice de esta manera: mas por él, haciendo referencia el apóstol Pablo, el escritor, a los Corintios, tomando como referencia a Cristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Dígalo conmigo más fuerte, dígalo: sabiduría. Acompáñeme en este momento más fuerte, dígalo otra vez: sabiduría, y después justificación, después santificación y después redención. 4 elementos bien especiales, no los vamos a detallar hoy, pero hay un propósito por el cual el Señor dice que por él, por Cristo, nos ha puesto a nosotros en Cristo. La razón por la cual estamos en Cristo nace del corazón del Señor, y hay una razón. Dice: ¿para qué? Para que el que se gloríese en el Señor. Ahora salte conmigo, por favor, al capítulo 2 de la primera carta, ahí donde estamos, solamente unos versículos más adelante. Capítulo 2 y el verso 14. Verso 14, gracias, amor. Leíamos este pasaje y lo traemos a memoria. Dice: pero el hombre natural, no percibe, no recibe, no conoce, no acepta, no discierne. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre, para el hombre natural, para él son locura, y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente. Y entonces el verso 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué hace el espiritual? Más fuerte, dígalo. Pero él no es juzgado de nadie. Yo sé que esa palabra dice, no, pero es que Jesús dijo que no hay que juzgar para no ser juzgados. Y ahora Pablo dice, el espiritual juzga lo espiritual. Y entonces a veces la gente piensa que Pablo viene a chocar contra el mensaje de Cristo y que la Biblia se contradice. Y esa no es la razón. Pablo en ningún momento va a contradecir al Señor. Pablo viene a traer una claridad con respecto de muchos puntos. Pero déjeme comenzar esta enseñanza esta mañana con una historia muy común que se encuentra en muchos consultorios, en muchos lugares donde están los médicos. Resulta que un hombre va a su consulta, él se siente un poco incómodo, ve que hay uno de sus pies que empezó a tener una aparición de una mancha negra en su pie. Empezó a hincharse su pie y empezó, además de eso, a afectarle el caminado por alguna situación. Y él va al médico porque esa mancha negra se le creció de tal manera que ya su pie estaba negro. Cuando él va ante el médico le dice, Señor, toca actuar, pero ya. Esto, si no le hacemos exámenes ya y actuamos ya, es posible que usted pueda perder su pie. Ese hombre dice, ¿cómo? ¿Cirugía para mí? ¿Tratamiento? No, doctor. No. Si a mí no me duele, está eso ahí negro, pues está hinchado, pero a mí no me duele. Y el hombre no se dejó ni operar, ni se dejó analizar, ni nada. Salió y se fue. A los días, es una ambulancia lo que lo trae a él a urgencias. Y las consecuencias por causa de esto son las que traen una incomodidad mayor. Ahora, ¿qué quiero dar con esto? Algunas personas piensan que mientras las cosas no duelan, no está pasando nada. Y cuando nosotros miramos algo tan delicado como el pecado, porque así es el pecado, que puede estar presente en la vida de una persona, y algunos dicen, como ese pecado a mí no me está afectando en nada, como a mí no me lastima, como es algo que está ahí dentro de mí, pero pues yo no soy consciente, no me afecta, piensa que puede manejar la situación. Y en esta mañana, que estamos en la mesa del Señor, donde vamos a compartir más adelante, vamos a hablar un poquitico de eso, de ese tema que es tan delicado, que pensamos que lo podemos manejar y no nos damos cuenta que eso es una situación que nos puede llevar ya no a una muerte, como en el caso de este personaje que fue a consulta física, de una muerte física, sino que ese pecado nos puede llevar a nosotros a una separación, que eso significa la palabra muerte, y es una separación eterna. Y aunque muchas personas no son conscientes, hoy tengo que decirle que a veces el pecado no hace bulla. A veces el pecado no grita. A veces el pecado anestesia. A veces el pecado no trae unas consecuencias prontas para allá, pero con el transcurso de los tiempos, eso se va a manifestar y las consecuencias van a llegar. Diga conmigo, las consecuencias van a llegar. Ahora, si nosotros no tomamos medidas de inmediato, pues indudablemente, lo triste es que no solamente nosotros estamos jugando con nuestra salvación, sino que durante el caminar, otros también van a sufrir. Otros también se ven afectados. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque una de las estrategias que más ha utilizado el enemigo durante toda la historia de la humanidad no es el convencernos en que usted y yo pequemos, caigamos,
Seamos a las tentaciones, que son muchas. Una de las estrategias del enemigo no es solamente que el ser humano caiga en el pecado, sino es anestesiarlo, es llevarlo a negar esa condición. Es decir, no, esta situación yo la manejo. No, yo sé hasta dónde voy. Yo soy más inteligente que el mismo Dios y más fuerte que el Espíritu Santo, y yo manejo la situación. Y esa estrategia que el enemigo pone allí va a traer unas consecuencias de las cuales vamos a mirar en el día de hoy. Y precisamente, ¿por qué le estoy hablando acerca de esto? Porque Pablo se va a encontrar con esta situación en la iglesia de Corinto. Y entonces vamos a hablar de que hay una prótesis que se llama la negación del pecado. Usted que le gusta tomar apuntes allí, vamos a hablar un poquitico de este tema. Vamos a hablar de la incapacidad de poder identificar, diga conmigo, identificar y tratar. Son dos aspectos en los cuales nosotros como seres espirituales tenemos que aprender y pedir a Dios que nos ayude a identificar. Porque a veces nosotros encontramos cosas que no sabemos, no creemos, no pensamos que son pecado, y estamos nosotros actuando de esa manera y pensamos que estamos bien. Es como el famoso dicho del borrachito, que lo llevan bien borrachito a punta de bolillo y dice todo está bien, y va derechito a punta de bolillo para la cárcel. Así pasa con muchos de nosotros. Quiero hablar en esta mañana acerca de la pérdida del sentido del pecado. Y para ello entonces tengo que rescatar tres cosas bien importantes que pasan. La primera de ellas se llama ceguera espiritual. Cuando hablo de ceguera espiritual, estoy hablando de esa falta, de esa incapacidad, de esa imposibilidad para nosotros tener la clara percepción de las cosas, en las cuales nosotros nuestras propias fallas no las vemos, porque estamos ciegos, no la percibimos. Y leíamos ahora un pasaje en el cual el hombre natural no percibe, él no sabe, él cree que todo eso está bien porque está ciego, está enceguecido. Pero no solamente tengo que hablar de una ceguera espiritual, sino que también tengo que hablar de una inconsistencia del pecado. Y cuando estoy hablando de esto, estamos hablando de la descripción de poder narrar o decir que hay una falta de conciencia, hay una falta de entendimiento, hay una falta de convicción en el ser humano o de un conocimiento de sí mismo para poder decir realmente estoy mal y no acepta el pecado, porque hay una inconsistencia. Pero la tercera es esta de la cual vamos a desarrollar hoy, que es la negación del pecado. Es aquella persona que en medio de esas condiciones con las que está viviendo, como está viviendo, dice no, eso no es pecado. No, todo el mundo lo hace. Es más, hasta la ley lo firmó y lo aprobó. Eso está permitido, eso no es pecado, eso no es pecado. No sea tan religioso. Usted le dice, mire, corrija eso, que eso no está bien delante de nosotros. Y dice, no, pero ¿por qué? Todo el mundo lo hace. No, eso no es pecado. Hay mucha gente que porque está ya negado en esa situación, no percibe, no ve. Además de estar ciego, esa persona no solamente niega su condición, es más, hasta se justifica y la aprueba, la aplaude. Hay gente que saca hasta pecho por su pecado. Hay gente que hace un negocio por ahí raro, estafa, en Colombia decimos tumba a otro, lo tumba, estafa a otro y saca pecho y dice, yo soy muy vivo, mire, no me dejé, yo no soy bobo. Está cometiendo algo grave. Pero hay gente que se justifica con sus acciones. Cuando habla de esto, tenemos que ir al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. El mensaje va a ser corto, seré directo. En el capítulo 5 de la carta a los Corintios, Pablo se va a encontrar con una situación terrible. Usted, como ya leyó la carta, sabe muy bien lo que va a pasar, con lo cual le van a decir a Pablo, mire Pablo, en esa iglesia que usted fundó tanto tiempo atrás, ahora está pasando esto. Y Pablo va a tomar la pluma. No solamente se va a asombrar, pero hay una razón por la cual él se va a asombrar. Y usted va a ir mucho más allá de encontrar una condición de pecado.
Pero siempre que usted y yo miramos a todos los apóstoles, cuando miramos a cada uno de los siervos del Señor, todos ellos no fueron nunca livianos contra las cosas de la carne, de las obras de la carne. Siempre los apóstoles, siempre las enseñanzas del Señor fueron contundentes y claras, directas contra las obras de la carne. Usted sabe cuáles son las obras de la carne. Yo creo que usted ya lo sabe y ha podido aprender y ha podido tal vez incluso hasta enseñar. ¿Recuerda usted algunas de las obras de la carne? ¿Dónde vemos en la Biblia? ¿Dónde vemos nosotros qué son las obras de la carne? Porque no podríamos pasar el mensaje y seguir avanzando si no analizamos un poquitico a qué se refieren los apóstoles con no seguir, no atender las obras de la carne. Usted me puede nombrar algunas, a ver, ¿quién me recuerda alguna? A ver. Muy bien, allí vamos a encontrarlas. ¿Tiene su Biblia ahí? Gracias, pastor. Vámonos entonces para Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas, donde vamos a una descripción. Porque es que hay gente que no sabe combatir o no sabe discernir, no sabe llamar a algo pecado si la Escritura no le dice, oiga, eso es pecado. Porque hay gente que dice, no, eso no es pecado. Va. Eso yo lo hago, eso no es normal. Gálatas capítulo 5, vamos a encontrar allí lo que son tanto las obras de la carne como el fruto del Espíritu. No nos vamos a enfocar en el fruto hoy, vamos a hablar de las obras de la carne. En el capítulo 5, muy bien. Y vamos a ver lo que dice el versículo 19. Ubíquese allí en el verso 19 para que leamos qué es lo que dice Pablo a la carta a los Gálatas. Y dice, y manifiestas, eso significa que se revelan, salen a flote, florecen. Y manifiestas son las obras de la carne que son, y comienza con una lista, pone 2 puntos y empieza a enumerar algunas. Nosotros vamos a leerlas y vamos a hacer puntualidad en algunas. Dice, por ejemplo, la primera de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dígalo fuerte, ¿cuál es? Mire, y yo sé que este tema muchas veces las personas en los altares no lo quieren tocar. ¿Esto hablar de pecado? No, eso no. Mire, yo le digo con todo el cariño, esto hablar del pecado confronta, lastima, hiere. Esto de hablar del pecado es algo que mucha gente evita, porque es que es mejor hablar mensajes de prosperidad y de bienestar, y es bueno hablar de coinonía y de fuego y de dones y hablar tantas cosas, pero hablar de un tema tan crucial, eso no es. Y sabe que yo, gracias a Dios, cometí un gravísimo error al comienzo de mi ministerio, porque cuando uno está fundando una iglesia, estamos en el año 98 fundando la primera iglesia, y uno como pastor que quiere que su iglesia crezca, pues ese es el afán de todo pastor, que la iglesia crezca. Llega un hermano, llega una persona que entre otras cosas daba buenas ofrendas y buenos diezmos. Pero ese hombre está en una condición de adulterio. Y llegó un momento donde yo tengo que confrontarlo y decirle, hermano, las cosas no son así. Pero todo pastor que quiere que su iglesia crezca en su naturaleza, eso inmadurez, yo tengo que decirle, y yo estoy en una lucha, porque yo no quiero decirle. Porque si lo digo y lo confronto, ¿qué podría haber pasado con el hermano? ¿Qué podría haber pasado? Se va a la iglesia, dice, no, para aquí yo no vuelvo. Dicho y hecho, me tocó llamarlo y decirle las cosas, mire, así es. Y le dice, pero pastor, yo aquí soy el que traigo diezmo y yo traigo esto. Y le dije, yo aprecio mucho cómo usted honra a Dios, porque esa ofrenda no es ni para mí, sino para la iglesia y para el Señor primeramente. Pero es mi deber enseñarle a usted primeramente la importancia de su salvación. Y hablar de adulterio es algo que muchas veces nosotros no estamos o preparados o ni sabemos qué es adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Una persona que está casada se está metiendo con otra persona que no está. Y entonces hay personas que dicen, no, pero como pues yo eso yo no creo en el matrimonio. Yo no creo en el matrimonio. Vamos a venirnos juntitos. Si nos entendemos, pues hay un futbolista que ya tiene como 8 años de casado, tiene hijos y todo, y después de 8 años dice que a casarse. Bueno, menos mal se casó después de 8 años. Pero hay gente que piensa que eso es normal, irse a vivir y convivir.
Y después de tanto, si nos entendemos sexualmente, muchos sexólogos dicen, no, váyase a convivir con la pareja. Y entonces, si usted se ve que se entiende, pues entonces cásese. No, Dios es un Dios de orden. Adulterios. Y después dice más adelante, fornicación. Personas solteras que están cayendo en estas situaciones. Y después dice inmundicia, laxidia. Me gusta cómo lo registra la traducción de la lenguaje actual. Dice que no son fieles en el matrimonio, que tienen relaciones sexuales prohibidas, que tienen muchos vicios y malos pensamientos. Hasta los vicios los mete allí, la versión. Y tenemos muchas, no vamos a entrar en detalles de todas las aberraciones que se puede ocurrir en la parte sexual. Pero el verso 20 dice que hay otras obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, gente que se enoja por todo. ¿Usted sí conoce gente que mantiene un genio parejito? Así me decía mi tía Elvira, a mí me decía, Daniel mantiene con un genio parejito, berraco todo el día. Así me decía. Así me decía. Hay gente que uno no puede decirle nada a nadie porque eso llega ya con nada, se prende, eso como una gasolinita con un fósforo, se prende. Hay gente que uno no puede decirle nada porque le abren los ojos a uno como si uno le fuera a echar gotas. Hay gente que es así. Y a eso el Señor le llama pecado, que no hay que ser así. Y como la palabra de Dios es buena, ¿cuántos dicen amén? Amén. Los toca a usted y me toca a mí. Porque como dijimos por ahí en cierto lugar, carne es carne, aunque estén huesos de pastor. Aquí todos estamos y caemos de una u otra manera. Dígame, como dicen por allá en Cúcuta, dígame. Seguimos en el verso 20, dice, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. No le voy a pedir, por favor, si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos caído en cosas semejantes a esta? No le voy a pedir que levante la mano, porque a mí me tocaría levantar las dos manos y hasta los pies y todo. Pero dice muy claro, mire lo que dice adelante, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. No la van a heredar. Mire, por más buena gente que haya sido aquí en la tierra, por más diezmos y ofrendas que haya traído aquí a la iglesia, por más predicaciones y por más invitaciones, por más fama que tenga, por más producciones musicales que tenga, no porque haya servido en X o Y ministerio, eso nos saca del reino de Dios. Gracias a Dios usted y yo reconocemos nuestras faltas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y ahora queremos caminar y ser herederos del reino de Dios. Amén. Los apóstoles no solamente estaban hablando de la importancia de no caer en las obras de la carne, sino que también los apóstoles empezaron a ver que quienes estaban participando de esas cosas, los apóstoles no se dan el lujo de jugar con la salvación, ni de ellos ni de otros. Por eso los apóstoles eran así fuertes, eran contundentes. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje acerca del pecado, pero necesitamos volver a levantar esa voz. Mire, si hay dos cosas con las cuales los apóstoles nos invitan a nosotros a caminar diariamente, a luchar y a perseverar, son número uno en la santidad. Escriba por ahí uno, diga santidad, dígalo fuerte, diga santidad. Y los apóstoles no solamente levantaban la voz para animar al pueblo a caminar en santidad, sino también a caminar en unidad. Ahora diga conmigo, unidad. ¿Y por qué los apóstoles hablan acerca de esto? Porque es que la santidad es algo que afecta al individuo como tal, pero también la buena santidad afecta al conjunto del rebaño del Señor. Y si el pecado y la santidad afecta para bien al rebaño, el pecado también nos va a afectar a todos. Esta es una palabra en la cual nosotros tenemos que aprender entonces
a tener humildad para agachar la cabeza y dejar que el Espíritu de Dios comience a transformar nuestro corazón. Mire, la santidad no es un mito inalcanzable. Algunos piensan que eso de ser santo, eso es algo totalmente imposible de alcanzar. Eso solamente era para Jesús y los apóstoles. Para los apóstoles, pastores de hoy en día, eso soprenca eso. Entonces piensan que la santidad es un tema intocable. Otros piensan que la santidad, eso ya pasó de moda. Eso de hablar de santidad, eso no. Eso es mejor hablar unos temas que sean más agradables, más prácticos. Y por eso nosotros encontramos ya en los altares ya no predicadores que llamen a la gente al arrepentimiento, sino encontramos una cantidad de motivadores, de coach, cantidad de gente que son influencers, pero están llevando al pueblo en medio de ese pecado a un precipicio de eternidad que se llama condenación. Pero no solamente es un tema que espanta a los diezmadores a hablar de santidad y consagración, sino que lamentablemente la santidad se convirtió en algo que nos llevaron a nosotros a pensar que nosotros tenemos que hacer tantas y tantas cosas y no hacer lo otro, y sí esto y no esto, y haga esto y ponga esto, y ponemos tanta carga en nosotros por querer ser santos. Y entonces en medio de esa querer hacer la santidad y volvernos santos, nos empezamos a agotar y a fracasar y a demotivar. Porque yo no sé usted cuántos queremos aquí ser santos. Levante la mano todos los que quieren aquí ser santos. 2 manos y una amén, 3 manos. Gloria a Dios. Manos aquí, gloria. ¿Cuántos aquí queremos ser santos? ¿Cuántos hemos intentado ser santos? ¿Y cuántos nos metemos en oración y en ayuno y buscamos la Biblia y nos portamos bien y traemos los diezmos y tratamos de no comportarnos así y no comportarnos así y hacer eso porque queremos ser santos? Levantemos todos los que queremos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos fallado en ese caminar? Ya hubo unos cuantos amenes. Fallamos. ¿Y cómo se siente usted después de fallarle a Dios? Porque pensamos que la santidad es un conjunto de normas, de hacer, de no hacer, de esto, de dar, de entregar, de no esto, y nos olvidamos que la santidad realmente es la capacidad de comprender que fuimos llamados, escogidos y apartados por el Señor para estar en el Señor. Entonces la santidad se convierte en una posición del creyente al estar en Cristo. Y eso es diferente. Porque cuando el hombre o la mujer espiritual entiende que ahora está en Cristo, va a entender que él no va a estar inmune a las tentaciones, que no va a estar inmune a los tropiezos, que en cualquier momento por su naturaleza va a fallar y va a pecar, porque aquí pecamos todos. Gloria a Dios por ese sí, Señor, que esto por ahí nadie dijo amén. Pero tu santidad no depende de tus obras y de tus acciones, sino de la obra que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Ahora, eso me va a dar a mí la capacidad de ir a pecar y fallar porque ahora soy cristiano. Al contrario, no, rotundamente no. Cuando alguien entiende cuál es su posición en Cristo, entonces va a actuar ya no por sus fuerzas, ya no por sus motivaciones, ya no por sus deseos, no porque quiere ir al cielo, sino porque entendió que hubo uno que descendió del cielo, que murió en una cruz, que hoy vamos a celebrar su cena, y por esa acción, ahora nosotros que somos salvos, y por ser salvos, vamos a honrar y dignificar a aquel que murió en la cruz, pero que resucitó. Que eso es diferente. Eso es comenzar a caminar en santidad. Santidad no es ser un mojigato por ahí, de esos que se aíslan por allá en esa vida monástica, que se van por allá a los montes y se van para esos monasterios y empiezan por allá aislados. Y uno dice, ay, esos santos, cómo se aíslan, mire, ay, esa gente tan santa, cómo se consagra. Pero hay otros que no se van para ningún monasterio, pero sí se van para sus cuartos de oración. Y vienen a los templos. Y cuando salen de allí, caminan todo raro.
y miran todo raro y se sienten más espirituales que otros. Se sienten más santos. Porque es que yo estuve en el lugar secreto. Yo soy santo porque es que yo estoy allá en un tanto día de oración. Y no es por obras que se alcanza la santidad. La santidad se desarrolla en la medida que un ser espiritual permite que se manifieste la vida de Cristo en él. Diga por favor amén. Amén. Así que santo no es ser una persona aislada, ni aquellos que mantienen hablando raro. Hay unos que hablan raro. Todo es pecado. Hay unos que mantienen con una mirada de un ceño fruncido ahí, tratando de siempre escudriñar dónde está el pecado. Hay gente que mantienen viendo sombras y culebras y visiones. Y es que yo tuve un sueño. Y es que yo... Y uno dice, ay, esa persona tan santa. Hay otros que piensan que son santos porque cuando vienen al altar y predican tan bonito o tocan algún instrumento tan bonito, dicen, ay, ese hermano, esa hermana tan santa, mira, cuando ella canta, cómo se siente la gloria de Dios. Y pensamos que santidad son manifestaciones humanas y carnales, cuando la santidad va mucho más allá. Usted y yo somos vulnerables de caer. Dígame a mí. Usted y yo somos frágiles. ¿Cuántos decimos amén? Usted y yo somos personas que podemos en cualquier momento tropezar. Para empezar a cerrar, el problema está no en el que nosotros fallemos, que sí trae consecuencias, las trae, créame que sí las trae. Pero el mayor problema está cuando el hombre o la mujer cae y no llega a tener la madurez de ser consciente de las obras que está haciendo, porque lo que él hace afecta a otros y afecta a la iglesia. Y lo que está pasando en Corintio es eso, que un hombre se estaba acostando con la mujer de su papá. Eso está en el capítulo 5, usted lo va a leer, o si no lo ha leído, sería bueno que lo lea. Un muchacho se estaba acostando mientras el anciano padre iba a dormir o se iba a trabajar. El otro venía a hacer ahí. Ahora, la Biblia dice que era la mujer de su padre, no le dice con su madrastra, porque hubiera sido mucho más grave. Hay una diferencia entre ser padrastro o madrastra y ser el esposo o la esposa del papá o la mamá. Hay una gran diferencia. El padrastro es el que desde niño agarró a una persona y lo acompañó, no siendo su hijo, y lo alimentó, lo cuidó, lo atendió. Eso es un padrastro. Pero hay muchas mujeres o muchos hombres que mueren, ya sus hijos están grandes, hacen segundas oportunidades y después dicen, no, ese es el esposo o la esposa de la mamá o del papá, pero no es padrastro ni madrastra. No lo es. Hubiera sido mucho más grave para ese muchacho acostarse con la madrastra, con la que lo alimentó, lo cuidó, lo atendió. Hubiera sido más grave. Sin embargo, este hombre es igual de pecador como si hubiera acostado con la madrastra. Y Pablo en esa ira llega y dice, ¿cómo es posible que eso pase en la iglesia? En la iglesia. ¿Y usted sabe cómo se llama la iglesia de Corintio? Cuando usted lee el capítulo 1 de la primera carta de Corintios, Pablo dice, esta carta va dirigida a los santos, a los santificados. Así Pablo habla de la iglesia de Corintio. O sea que un santo está en pecado de fornicación, de adulterio. Un santo. ¿Es posible que los santos pequen? Sí. Pero a Pablo no le aterra eso solamente. Pablo dice, ese está mal. Es más, Pablo es tan fuerte, cierto pastor, que él llega y dice, ese muchacho se ha entregado ¿a quién? ¿A quién se lo entrega? A Satanás. Mire lo fuerte que es Pablo. Pero a Pablo lo que le asombra no es solamente ese pecado. Dice, bueno, esos son santos y cualquiera puede tropezar y pecar. A mí lo que me da cosa es que los líderes de la iglesia no se percaten de ese pecado. ¿Cómo están tolerando eso? ¿Cómo los mismos líderes se han enceguecido? ¿Cómo los mismos líderes están tolerando? ¿Cómo los mismos líderes no han actuado al respecto? ¿Por qué dejaron crecer todo eso? ¿Por qué pasó el tiempo y todavía pasa eso? Porque eso es lo que le aterra a Pablo.
Y eso nos debe aterrar a nosotros también como iglesia. Hoy en día se toma tan ligero esto. ¿Sabe a qué a mí me da cosa como pastores se divorcian como si nada? Y después a los 2 o 3 meses se han casado con otra y como si nada. Por ahí nosotros conocimos un caso de un hombre que se separó, un hombre de Dios que Dios usa mucho, se separó. Volvió y se casó con su misma mujer. Y después volvió y se divorció de la misma. Uno ve cómo líderes, pastores de iglesias grandes tropiezan, fallan, caen. Y como si nada. Uno ve eso, gente, pastores, líderes, que utilizan las redes sociales para exponer las joyas que tiene, el viaje que tiene, en el restaurante que está, lo que está comiendo, la marca de su camisa, la marca de su traje, sus zapatos marca tal, y publican esto, y se toman la foto, tomándola así, la foto así de frente al reloj, así. Cuando lo único que están exhibiendo es su pecado de ostentación. Es un pecado. ¿Y sabe qué hace la gente? Dice, ay, tan lindo mi pastor, ay, tan ungido, ay, Dios lo bendiga, pastor, ay, qué lindo Dios. Estamos aplaudiendo y aplaudiendo otros pecados. Por eso me preocupa a mí como iglesia. Y por eso estamos hablando de esta ortopedia espiritual donde no podemos poner prótesis y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sabe? Ya para finalizar esto es tan tremendo que Pablo llega y dice, cuando está narrando toda la carta a los Corintios, dice, mire, cuídense, porque un poquito de levadura afecta a todo el cuerpo. Si uno de los hermanos o las hermanas cae o caemos, porque aquí no está exento nadie, diga por favor amén. Si le toleramos, si no tomamos medidas correctas, eso se va a volver tan práctico que comienza a pasarse, a afectar. ¿Qué peligro es cuando nosotros tratamos de justificarnos y de justificar nuestra carne y nuestros pecados? Sí, yo pequé porque mi mujer yo pequé porque es que mi papá, y yo no hago tal cosa porque mi pastor y tratamos de justificar y echarle nuestra responsabilidad a otros. Hermano, conságrese. Sí, yo quería consagrarme, pero es que en mi casa yo veía esto y no tengo esto, nadie me dio testimonio. Yo por eso no con los pastores, yo no con las iglesias. Ese no es el problema. Aunque es un gran problema, el problema es que yo tome medidas y cartas con respecto a mi realidad y yo mismo tenga la madurez y los pantalones de decir, no me puedo justificar. Sí, he pecado. El problema entonces es cuando nosotros mismos contratamos al mejor abogado que tenemos. ¿Sabe cuál es el mejor abogado que tenemos? No. El peligro está cuando nosotros contratamos al mejor de los abogados que tenemos. Nosotros mismos. Entonces yo digo, sí, es que yo fallé por esto o aquello, es que y trato de justificarme. Ese abogado que tenemos es muy carnal. Necesitamos un mejor abogado, el correcto. Porque hay abogados que son buenos, hay profesionales que son buenos, pero hay otros que son los correctos. Si yo tengo un problema, Dios me guarde y la sangre y esto me cubre, ¿cuántos decimos amén? Si yo tuviese un problema cardíaco, yo puedo irme al mejor gastroenterólogo, pero no es el que necesito yo. Pero el otro es muy bueno, pero no es el correcto. Y así pasa nuestra vida. A veces buscamos cosas buenas, pero no son las correctas. Póngase por favor de pie, porque ya
quiero cerrar este mensaje. Mire, nosotros tenemos un serio problema si no trabajamos con nuestros pecados. Ninguno dijo amén. El problema, muchos de ellos dicen, pero ¿para qué va a pelear con el pecado si al final el pecado Cristo lo solucionó en la cruz? Y es verdad, el problema del pecado quedó solucionado en la cruz. Por eso todos nosotros pecadores tenemos que venir a la cruz. Todos. Pero el problema no es solamente entender que el pecado, ese tema se soluciona en la cruz, sino que si yo no vivo una vida en santidad, en consagración a Dios, como Él espera que yo viva, mis acciones van a afectar a los demás. Y ese es otro serio problema. Así que no pienses que tus acciones tú las puedes ocultar. Tal vez sí las ocultamos. Tal vez sí podemos engañar por algún momento. Pero ante aquel que murió en la cruz, que ni aun las más densas oscuridades pudieron opacar el resplandor de su gloria y de su luz, tarde o temprano nos va a confrontar. Así que los pastores, y este es un llamado, si alguien transmite o reproduce este video, y es un pastor, es un líder, es un obrero del Señor, por favor, no seamos permisivos con el pecado. No podemos serlo, bajo ningún punto de vista. No podemos esconder, no podemos tratar de acomodar. El pecado va a afectar a la iglesia. Y por eso se habla de la ortopedia de la iglesia de Cristo. Necesitamos apoyarnos en oración. Finalizamos dando gracias a Dios, porque ante esta situación de pecado, usted y yo no podíamos hacer nada. ¿Qué podíamos hacer? Y por causa de esos pecados, seríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito ese día, cuando Jesús vino como un cordero que baja su cabeza, que enmudece y es entregado por todos y cada uno de nosotros, que somos viles pecadores. Hoy es una buena mañana para venir a la cruz. Hoy es una buena mañana para nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. Mire, tal vez no piense usted en el adulterio, porque el adulterio es algo, eso es llamativo, eso es, asusta, eso es fuerte, sí. Piense en pecados como la ira. Piense en pecados como el orgullo. Piense en pecados como el estar con chismes, contiendas, sembrando divisiones. Que fulanito sí vio la de fulano, le contara, y eso que va a la iglesia, y ¿cómo así? Y eso que va en la Biblia, ese es igualito de pecador a un adúltero o a un asesino. Yo he pecado, yo no maté a nadie, yo no he matado a nadie, pero con esa lengua que tiene, ya ha llevado más de uno. Con ese orgullo que a veces nosotros cargamos de sentirnos más que otros. A mí no me habla Dios sino por mí mismo. A mí Dios me habla directamente, yo no necesito a nadie. Orgullo. Son muchos los que tenemos que pedir perdón a Dios. ¿Usted ha pecado? Yo sí, mucho. Peco contra mi esposa, contra mis hijas, contra mi madre, con todos peco. Con los dispachos. Y no lo digo con jactancia. Eso muestra mi necesidad de Dios. Yo necesito mucho del Señor. Yo necesito mucho del Señor. Yo necesito del Señor. Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra pecaminosidad
que nada, Señor, en nosotros de lo que hacemos es oculto para ti. Todo lo conoces, todo lo sabes. Señor, incluso antes cosas que ni siquiera han salido por nuestra boca, ya tú conoces todo, Dios. Señor, muchas veces queriendo yo engañar, queriendo ponerme fachadas, queriendo yo hacer cosas para modificar, pasar por alto, Dios. Hay tantas cosas que hoy en esta mañana nos hemos propuesto no negar el pecado que ha habitado en nosotros. Señor, y necesitamos venir a ser restaurados y ser reconciliados contigo. Señor, podríamos vivir prósperas vidas de alegría, de victorias, de triunfos. Pero si hay pecado en nuestras vidas, Señor, estamos errando, Señor, estamos fallando, no estamos acertando, no estamos cumpliendo el sano propósito que tú has demandado que nosotros, como tus hijos, como tus representantes, como tus embajadores, como la luz de este mundo, como la sal de esta tierra. Señor, perdónanos porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y esto también es considerado pecado, Dios. Perdónanos, Dios, por todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho, que hemos dicho. Y yo creo, amada iglesia, que este es un buen momento donde usted con Dios, usted y Dios, usted no se preocupe por la persona que tiene a su derecha, izquierda o delante. Usted y Dios. Usted sabe qué pecados, qué fallas, qué faltas tiene, con qué está luchando, con qué está batallando. Yo le animo para que tome decisiones radicales, que usted en esta mañana pueda decir, hoy yo propongo aborrecer toda obra de pecado en mi vida, en mi casa, en mi familia. Hoy yo quiero ser una persona nueva, diferente, transformada. Hoy entiendo que es por el sacrificio de Cristo en el que yo estoy. Y si estoy en Cristo, entonces soy apartado, seleccionado, consagrado para poder servir. Pero hoy yo quiero tener una vida en la cual tú puedas, Señor, decir, he aquí, soy tu Hijo amado y tú tienes complacencia en cada uno de nosotros, Dios. Entonces le invito para que usted allí, si usted tiene alguna falta, la palabra del Señor nos enseña que antes de venir a la mesa podamos estar a cuentas. Y si usted ha fallado en alguna área, si usted ha cometido alguna falta, dígale, Señor, perdóname. Si usted en esta semana o en estos días ha luchado con la mentira, por ejemplo, es un buen momento donde usted puede decirle, Señor, perdóname, porque soy mentiroso, porque soy mentirosa. Perdóname, porque presté mi lengua para hablar verdad y la presté para hablar maldad. Si no usted hay orgullo, Señor, dígale, Señor, perdóname, soy un orgulloso, porque creo que siempre tengo la razón, porque creo que mi conocimiento es más fuerte, más grande que la sensibilidad de buscar tu presencia en humildad. Si el pecado no sé cuál sea, si tiene contiendas, una rivalidad con alguien, si tiene algunas cosas que hacen que usted no pueda disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo, hoy es un buen momento para decir, Señor, perdóname, perdóname. Y yo en esta mañana propongo en mi corazón aborrecer el pecado. ¿Qué tal si usted le dice al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo no puedo solo? Nos cuesta, me cuesta. Pero si tú estás en medio de este proceso, yo puedo ser diferente. Yo puedo ser la persona que realmente tú esperas que yo sea. Señor Jesús, hoy necesito entender que todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y si yo siembro cosas para las obras de la carne, pues de la carne indudablemente voy a cosechar. Pero en esta mañana yo quiero sembrar en las cosas del Espíritu para poder cosechar todo lo que tú tienes en tu Santo Espíritu, para poder venir y disfrutar de tus bondades. Ayúdanos, Señor Jesús. ¿Qué tal si usted pone su mano en su corazón por un momento y dile, Señor, dame discernimiento. Ayúdame a ver como tú ves. Señor, quita esa ceguera que hay en mi corazón y en mi mente. Ayúdame a no justificarme. Ayúdame a tener la humildad necesaria para reconocer mis faltas, mis inmundicias, mis iniquidades, mis maldades. Señor, quiero tener un corazón nuevo. Quiero tener un corazón sano. Quiero tener un corazón puro.
Quiero que no haya enemistad entre ti, oh Santo Dios, y mi vida. Señor, quiero ver tu gracia derramarse cada día más y más. Ayúdame, Señor. Hoy te lo pedimos. Padre, queremos al venir a la mesa hacer memoria de lo que ocurrió allí, Señor, en ese aposento, en ese recinto, cuando te reuniste con tus siervos, con tus hijos, cuando preparaste la mesa y tomaste el pan, Señor, donde dices en tu palabra que después de haberlo partido, Señor, tú lo bendijiste y nos invitaste a comer diciendo que este pan representa el cuerpo, tu cuerpo, que por cada uno de nosotros es partido. Y que recordáramos que cada vez que comiéramos de este pan, estábamos, Señor, anunciando que un día, así como tu cuerpo se fue, pronto vendrá. Señor, y consagramos este pan como símbolo del cuerpo de Jesús, de nuestro Señor y Salvador, donde comeremos y participaremos con total libertad y alegría. Señor, dices en tu palabra que después de haber cenado, tomaste la copa y habiéndola levantado y habiendo dado gracias, nos enseñaste diciendo que esta copa es el pacto nuevo, un pacto de sangre, un pacto de consagración, un pacto de redención, un pacto de justificación, un pacto de santificación. Señor, era necesaria mi muerte, pero aún así, tú fuiste quien diste tu vida para morir por mí, vil pecador. No tuviste reparos para haber visto mi condición de pecador, mi condición de inmundicia. Pero fue más grande tu amor por cada uno de nosotros, que no dudaste en ir a la cruz. Y cada gota de tu sangre, cada dolor, cada herida, cada humillación que viviste y sufriste, fue por amor a cada uno de nosotros. Cuán amor tienes, cuán amor tienes. Si en esta mañana o en esta tarde ya usted ha venido con el firme deseo de reconciliar su vida con el Señor y decir: Señor, hoy voy a la mesa a ser uno contigo y uno con tu pueblo, y tomar del pan y tomar de la copa, le invito a que venga al altar para que tome los elementos, vaya a su puesto, nos espera para poder terminar en oración, pero usted puede venir al altar en este momento. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo, transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que
Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.